Y para partir esta temporada, por lo menos del año 2024, vamos a tener a uno de nuestros analistas favoritos, así de última mirada, Hugo Herrera, para que conversemos un poquitito de cuáles son, llamémoslo así, los contextos de este 2024 que aparece más de alguna forma resemblante en este momento, qué cosas pueden pasar, qué se puede ver. Démonos algo así como un tiempito para adelante, así visionemos un poquitito y qué se puede ver y cuáles son los signos de aquello que puede pasar en este 2024. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Fernando. A ver, yo diría, para ponerlo en el contexto más amplio, por supuesto que a nivel nacional, diría que el tema fundamental es el del rodaje, por decirlo así, del sistema político. Porque tenemos, y las encuestas siguen diciéndolo, tenemos un problema grave de acomodo, de legitimidad, de desajuste y desacomodo también entre, por un lado, los discursos políticos, las élites políticas, las instituciones políticas, y por otro, la situación popular concreta en el territorio. Hay ahí un desfase que no ha terminado por cuajar. O sea, las maneras en que uno podía prever, pensemos a fines de 2019, comienzo de 2020, que la crisis se iba a superar, ninguna de ellas funcionó. O sea, no hubo aquí ni una gran agenda de reformas estructurales, llámese constitución consensuada, claro, ni una constitución en la que pudiéramos estar todos de acuerdo. Entonces el país va como en piloto automático, podríamos decir, con un ejecutivo que si bien ha mejorado en algunos sentidos, ha intentado incorporar nuevos elementos, qué sé yo, sigue con forados importantes tanto en la gestión como en temas de, sobre todo policiales, de corrupción y de estancamiento económico. Son señales preocupantes. Habría que agregarle los temas de educación y salud, que también son problemas acuciantes. Entonces, creo que ese es el marco general. No es un marco sencillo. Yo tendería a decir que el país va a entrar en una etapa, si no da pasos rápidos de salida, va a entrar en una etapa parecida a lo que fueron los años, yo me imagino, los años 30, los años 40 del siglo pasado. Esta es tu especialidad. Claro. Ese segmento de tiempo que yo desde que te conozco y que hemos hablado acá montones de veces, y eso es una cosa que me encuentro tremendamente atractiva para que no se crea que las cosas son todas nacidas nuevas, ayer. Claro. Que tú haces estos contextos históricos largos que siempre nos llevan más o menos a los años 30. Porque pasa lo siguiente, la crisis ha demorado más de lo que todos quisiéramos, ¿no? Esto partió en 2019 o en 2011 o en 2006 y va la crisis avanzando. La economía se estancó en el 98 y todavía no salimos de eso. Entonces, uno podría decir, ponerse apocalíptico y decir nos vamos aquí al hoyo negro, digamos. Pero tampoco es siempre así, po. O sea, los años 40, los años 30, los años 50 del siglo XX muestran lo que uno podría llamar una cierta mediocridad. El país no creció mucho, el sistema político se mantenía en un cierto tenso consenso. Pero bueno, fueron 4 décadas y media de relativa estabilidad, lo que no es poco, de paz, digamos. Después vino la tragedia, pero en ese tiempo funcionó el país. Yo creo que a eso debiéramos ir acostumbrándonos, quizás, salvo que venga aquí alguien que, algún grupo político, algún partido que no se vea a la vista, algún dirigente muy genial, que emprenda realmente estas grandes reformas que se necesitan para sacar al país del momento de estancamiento. Ahora, ahí tú apuntas a algo que es súper importante y que quizás ya es hora de empezar a meterlo en serio.
vamos a tener elecciones relativamente cerca, no solamente presidenciales, que son un poco más lejas, pero sí tenemos municipales, tenemos gobernaciones, tenemos un montón de cosas, y eso empieza a dar luces sobre, a ver, el estado de ánimo, si tú quieres. Porque cuando tú empiezas a ver, cosa que lo hemos conversado antes, que los discursos que son rotundos, absolutos, blanco y negro, llenos de garabatos algunos de ellos, y básicamente siguiendo la línea de aquellos que han ganado en otros países en América Latina o en América Central, sobre la base de prometer la imposición y el despido o la expulsión de todo aquello que parezca pero alienígeno. Cuando tú ves que eso empieza a aumentar, ok, tú notas de que la cosa tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, empiezas también a ver que crecen en las encuestas las posiciones de otras personas que, no, por cierto, no tienen esa lógica. En la derecha, por ejemplo, el caso de Evelyn Matei. En la izquierda o centroizquierda todavía no se ve nadie pincelado para eso, pero lo que sí sabemos es que las elecciones municipales y las elecciones de gobernador y todo lo demás son siempre una antesala bastante predictora de lo que viene. Sí. ¿Cómo ves eso tú? Mira, yo creo que en el momento en el que estamos, puede que me equivoque, pero creo que en el momento en el que estamos las elecciones municipales deberán tener un rol moderador. Porque tú en las elecciones municipales, a las elecciones municipales no puedes llegar con grandes discursos. O sea, uno se trata de pavimentar la calle, se trata de lo que muchas veces se le criticaba a Lavín, del cosismo. El error de Lavín está en extrapolar la política municipal a la política nacional. Eso no es un error, digamos. Pero en las campañas municipales se trata de cosas muy concretas, de problemas muy del vecindario, de personas de carne y hueso, que no te van a hacer caso si tú llegas con un gran discurso. Tú tienes que llegar con soluciones, con planes de solución, con planes de implementación. Entonces, en ese sentido, además favorecen el cara a cara, porque son campañas en que, sobre todo en comunas chicas, los candidatos pueden estar con las vecinas y los vecinos en conversaciones más o menos directas. Entonces son campañas muy moderadoras, porque te muestran personas tratando de resolver y ponerse de acuerdo sobre asuntos muy concretos. Entonces, y ahí además yo creo que los partidos viejos, o más o menos consolidados, por llamarlo de alguna manera, tiene una ventaja. O sea, veo con más ventaja ahí, por ejemplo, a la vieja Renovación Nacional que a los nuevos republicanos, salvo algún par de candidatos excelentes que puedan tener, qué sé yo. Veo en el Partido Socialista bien colocado, digamos. Entonces, además creo que fortalece la política, la deleznada política tradicional, digamos. ¿Y qué tanto crees tú que derrama las situaciones que, por ejemplo, ocurren o han ocurrido en el gobierno? Te estoy hablando desde los problemas que tienen que ver con los casos convenios y todo lo demás, las cosas positivas que eventualmente están pasando en que no hubo ni inflación muy grande, ni una caída muy grande del valor del peso, pero ¿qué tanto la marcha del gobierno en este tipo de elecciones, por ejemplo, como las municipales o como las de gobernación, cómo se da esa relación? A ver, yo creo que, mira, hay dos cosas que podrían afectar, me temo que negativamente, la posición del gobierno en las campañas. Por una parte, esta insistencia aparecía ahora a propósito de las declaraciones del diputado Winter, que después se desdijo un poco, pero de que aquí hay que venir de nuevo con el octubrismo en el fondo, con un discurso tipo Constituyente 1, Fernando Atria, así, condena moral del mercado, qué sé yo, avance de las posiciones socialistas reales. Eso le podría hacer mucho daño al gobierno en una campaña municipal. Y lo otro es que tú tienes, claro, el tema económico
podría uno decir que está estabilizado un poco a la baja, pero no es una gran crisis la que tenemos. Ha aumentado la cesantía, pero dentro de rango no escandaloso, digamos. Pero lo que yo me temo es que el tema de seguridad aquí voltee, digamos, el asunto. O sea, le puede pegar, digamos, bajo la línea de flotación a las candidaturas más identificadas con el Frente Amplio que con los partidos tradicionales de la izquierda. O sea, yo veo al PS mejor posicionado en algo así. Pero municipios donde la delincuencia ha escalado, podría ahí el debate centrarse, digamos, en el problema de la seguridad, que es un problema que a todas luces, digamos, en este momento con los casos que hay dando vueltas, no está para nada controlado. Ahora, ahí hay un punto que lo hemos conversado antes, Hugo, que te lo voy a preguntar de nuevo, porque históricamente uno en política siempre a veces preguntaba, cuando habían determinados eventos, preguntaba la pregunta latina básica: ¿quién se beneficia con esto? Con estas cosas que pasan, ¿quién se beneficia? Con este tipo de asaltos o este tipo de cosas, ¿quién se beneficia? Fuera de probablemente el ladrón que se robó alguna plata, pero en términos políticos es indudable que si que tú sientes que tienes una situación descontrolada en términos de delincuencia, etcétera, acá allá, todo el perjuicio es tuyo. Y la pregunta es, ¿tiene coletazo político aquello? A ver, puede tenerlo en la medida en que tú tengas candidatos hábiles. O sea, yo me imagino que el problema de la seguridad para un alcalde como Carter, él es un beneficiado, digamos. No porque quiera que haya inseguridad, sino que porque parte de su discurso tiene que ver con una agenda de seguridad más robusta, que ha logrado posicionar incluso con medidas efectistas, qué sé yo. Uno puede criticar eso, pero para él es un activo el tema de la seguridad. Ahora, no todos los alcaldes tienen el mismo perfil, no sé, pues yo me imagino la Carolina Leitao debe estar preocupada también del tema de la delincuencia, pero no es central en su eje político. Hay que ver, pero en términos generales, tú podrías decir que eso podría llegar a beneficiar a aquellos alcaldes que hagan de la seguridad en comunas complejas su agenda. Y no solo en comunas complejas porque hay delincuencia ahí, sino que porque en comunas complejas porque hay miedo a la delincuencia. O sea, esto tiene un efecto multiplicador, digamos. La gente en Vitacura puede tener temor a la delincuencia, a pesar de que en Vitacura la delincuencia está relativamente baja, o en Las Condes, qué sé yo. Pero hay miedo a la delincuencia, porque la televisión, qué sé yo, transmite que todos los días aparece, y ahora que aparezca enterrado, digamos, debajo de cemento, un pobre tipo, bueno, eso te habla de otro nivel de descontrol. Entonces creo que ahí podría haber un tipo de beneficio. Es que ahí tocaste tú una hebra que yo encuentro que es fundamental hoy en términos políticos alrededor del mundo, que es la hebra del miedo. El miedo sucede cuando algo te afecta, pero tú puedes crear miedo también. Sí. Y esas son dos cosas muy peligrosas. Cuando tú se juntas de alguna manera la creación intencionada de miedo con el miedo natural que tú tienes a determinadas situaciones, incluso la pérdida del trabajo, un terremoto, etcétera, provocan un tipo de miedo. Pero el miedo a que tú no puedas caminar tranquilamente por la calle es otro tipo de miedo. Y de alguna manera se informan ambos de manera distinta. Sí. Y por lo tanto, ¿cuál es el rol del miedo en Chile hoy? A ver, tú das con un tema que es fundamental en la política. El miedo es una de las fuerzas por las que nace el Estado, digamos. Lo dice de alguna manera Hobbes, en el origen de la modernidad. Se distingue en filosofía y en teoría política entre la angustia y el miedo. Y creo que la distinción es útil, porque la angustia tú la tienes ante lo indeterminado.
El miedo, tú le tienes miedo, qué sé yo, a los autos que andan rápido, tú le tienes miedo a los gatos o le tienes miedo a las arañas. Claro, Esos son, o al matón del colegio. claro, miedos específicos con objetos o personas específicas. Tú le tienes miedo a que la delincuencia en tu barrio ha aumentado y están vendiendo droga en tu esquina, eso es miedo. Pero angustia es lo que se difumina, la sensación ambiente, digamos, eso que ya es más incontrolable y que tiene que ver al final con nuestro carácter de mortales y vulnerables a la salud, a la vida misma. Entonces, claro, una buena política es la que mantiene controlada la angustia porque también mantiene controlados los miedos. Entonces, ahí hay un juego que es difícil de determinar, digamos, porque cuando hablas de angustia hablas precisamente de lo indeterminado, tú no sabes. Y justo hoy día estaba conversando con un muy buen amigo de lo que ha pasado, por ejemplo, esto uno puede extrapolarlo al mundo, habría que preguntarle a Raúl Sor sobre esto, pero si te fijas con la tensión de Rusia, con Francia, con Alemania, esto está escalando, digamos, ¿ah? Pero yo le decía a este amigo mío, que es más chico, bueno, pero si ese era el día a día de los años 80. La guerra de Irán e Irak, Libia y misiles que por aquí y por allá. Uno se imaginaba el riesgo de la guerra atómica, las películas hablaban del riesgo de la guerra nuclear que se venía, digamos. A lo mejor estamos entrando a nivel internacional a un mundo con mucho más miedo y generando angustia. Y a nivel nacional a lo mejor estamos entrando también en una escalada que o se ataja o va a generar... Y ahí uno vuelve a la pregunta básica latina que te decía antes. Cui bono. Claro. ¿Quién se beneficia? Porque tú tienes toda la razón. El mundo está crispado. Tú ves en las noticias el mundo muy alterado. Gente... tienes a personas que están en situaciones bastante complejas, pero que tienen teóricamente la posibilidad de que con 2 botones hacen desaparecer todo lo que tenemos y se acabó. Claro. Yo me acuerdo una entrevista que le hacen a un italiano sobre la situación de Putin con Ucrania y le preguntan en un momento dado a quién le tiene miedo en ese tipo de cosas o lo que más le preocupa. Y responde una cosa que fue sorprendente, pero que psicológicamente es muy interesante. Dice, yo creo que tú puedes ganarle a Rusia. Ucrania le puede ganar a Rusia. Tú le puedes ganar a Estados Unidos como pasó con Vietnam, etc. Lo que no puedes hacer hoy es humillar al gobernante. Claro. Porque el gobernante humillado te puede apretar el botón. Claro. Claro. Y eso ya se acabaron los libros de historia después de eso. Claro. No, y lo otro es que, o sea, junto con eso, digamos, es que Putin está demostrando algo que 10 años atrás era insólito, que tú puedes mantener una guerra por un lustro ya en Europa. Eso, ¿quién se lo hubiera imaginado 10 años atrás? Uno viajaba por Europa porque era tranquilo, digamos, y nosotros éramos los más complicados. Pero ahora es al revés. Bueno, ahora, volviendo a la política nacional, yo creo que Chile podría estar en una escalada de inseguridad y eso yo creo que en las municipalidades, en las elecciones municipales, podría tener un efecto importante. Entonces, ¿qué es lo que son cuáles son los hitos que vienen? Elecciones municipales. Sí. Con discusiones muy concretas donde los Vinter, digamos, con todo el aprecio que uno puede tenerle, están fuera, porque eso es como que vinieran los republicanos con un discurso hiper duro, ideológico, así tipo, no sé, defensa de la Constitución del 80, por decir algo, pero no con, como decía Lavín, soluciones concretas a los problemas reales de la gente. O sea, una frase afortunada para la política municipal. Si todo ocurre como debiera ocurrir en las municipalidades, yo veo una consolidación, un predominio de las fuerzas de centro o que tienden al centro, los partidos más consolidados. Y a partir de ahí, bueno, viene el baraje para las elecciones presidenciales. Yo ahí veo mejor posicionada a Evelyn Matei, veo mejor posicionado... Ya te voy a preguntar sobre eso, pero es que me quiero centrar en algo que tú dijiste que me parece súper importante. O sea, si te entiendo bien, tú
crees que en las próximas elecciones municipales es posible que esté controlado de alguna manera el gritoneo, basureo tipo Milei, tipo Bukele, qué sé yo, y varios chilenos que ya empezaron a aprender cómo se dicen los garabatos en público, que va a estar menos crispado que eso, porque tú crees que va a crecer la tendencia a, de alguna manera, mirar a los candidatos del centro? Mira, le tengo fe en esto, a ese concepto que tanto me critican de lo telúrico, porque en la política municipal es la calle, es el vecindario, es gente que se ve todos los días. Por supuesto, no en las grandes comunas, pero en el 80% de las comunas de Chile son concejales que se ven habitualmente, que se encuentran en la plaza, que no se pueden pelear a muerte. Así como antiguamente que se cruzaban por la otra vereda, digamos, típicas peleas de católicos y masones, así que no se saludaban. Tú no puedes vivir así en las comunas más pequeñas. Entonces yo veo que en la política municipal, en la política realmente territorial, tú tienes la posibilidad de verte cara a cara y decir, ya paremos el arpa, pongámonos de acuerdo de las cosas importantes, cuáles son las medidas que hay que tomar para controlar la delincuencia, para mejorar el comercio en el centro, para, qué sé yo, este barrio que está deteriorándose mucho, mejore. Veo esa oportunidad. Y esa oportunidad no favorece a los discursos que vienen prearmados desde los centros de estudio santiaguinos, sino que favorece políticas más concretas, más nacidas desde la realidad misma. Y eso tiende a favorecer a las personas más dispuestas a conversar con los otros, a los que no le hacen el asco, digamos, a conversar con el otro y cruzar la vereda a pesar de que piense distinto. Ahora, eso que estás diciendo ahora último, alguien podría decir, oye, pero qué ingenuo tu invitado, porque si es que hay algo que uno siente que probablemente se acabó, es esta idea de, oye, ¿por qué no conversamos? ¿Por qué no nos sentamos? Mira, si todo eso, hoy día, hablar de la palabra sentarse a conversar es casi un pecado. Si no es cocina, bueno, es cualquier otra cosa. A ver, esto por supuesto que requiere un análisis más largo, digamos, pero yo diría, en las grandes comunas, yo creo que tú puedes mantener discursos de la A a la Z consistentes, cerrados, qué sé yo, y un economicismo en la derecha y un, qué sé yo, moralismo en la izquierda, y enfrentarse así como se enfrentaban en la constituyente. Eso lo puedes hacer. Pero en comunas chicas, que son la gran mayoría de las comunas, eso tú no lo puedes hacer. O sea, suena hasta ridículo que llegue un concejal diciendo así como hablando como Jaime Guzmán, por decir así. No, ni Jaime Guzmán lo hubiera hecho en política municipal, digamos. O como un atria en Cupeo, por decir. No tiene sentido algo así. Entonces, en ese preciso aspecto, yo creo que el territorio te favorece, la división del territorio te favorece el sentarse a conversar. No para transar así en la barata y hacer negociaciones truchas, que también se hacen, por cierto, pero sí para tratar de llegar a soluciones que, digo, en el resultado final podrían favorecer a los partidos más moderados. Ahora, por cierto, el ambiente está crispado, pero mira, yo creo que pasamos un ciclo de alta crispación donde ya la tolerancia de la opinión pública a los discursos crispados ha bajado mucho, digamos. Hoy día leí un estudio de Criteria donde en verdad todas las posiciones más o menos crispadas son mal miradas por la ciudadanía. Entonces puede haber gente con mucha energía todavía a la que le queden ganas de pelear de la A a la Z todo lo. Te hago la última pregunta. ¿Crees posible que la derecha o uno de los partidos más centrales de la derecha tenga, o toda la derecha unida, si quieres tú, tenga a una mujer de candidata presidencial? ¿Cómo se está pensando con Evelyn Matei? A ver, yo creo que Evelyn Matei no solamente tiene capacidades intelectuales sobresalientes,
su fortaleza es también su debilidad, el carácter. Tiene un carácter que es difícil, pero que también le permite tener alta independencia respecto a los intereses de su sector, que son muy fuertes. Los intereses empresariales permean muchas veces las candidaturas de la derecha. Piñera, paradójicamente, era independiente del poder económico porque él era poder económico, entonces podía hacer lo que quería de alguna manera. Evelyn Matei no es eso, pero sí tiene cierta independencia de carácter. Ahora, yo creo que el problema definitivo, sí, de solución a esto, es una disputa que se ha venido dando ya desde hace lustros en la derecha, entre una derecha liberal de think tanks, por decirlo así, financiados por empresarios que piensan la política desde Santiago, como si no hubiera territorio, como si no hubiera pueblo, como si no hubiera gente concreta, y se vuelven una especie de macroeconomía mezclada con moral liberal o conservadora, de alcoba, así, sexual, o va a primar una derecha más política, ¿no? Una derecha que realmente tiene a la vista no el problema necesariamente de la economía, sino de la legitimidad política. Esto lo venimos conversando, Hugo, pero desde hace mucho tiempo. ¿En qué momento qué es lo que a ti, que eres una persona que conoce muy bien el sector del que estás hablando, de la derecha, qué necesitarías ver en ese sector que pasara para que tú digas, ¿sabes qué? Esta va a ser una elección distinta a las demás? Mira, hay señas. Esto es como, va a venir, ya viene, se demora. Son procesos, cambiar hábitos mentales, pucha que es lento. Pero en Chile tenemos el drama de que con la dictadura se impuso, y coincidieron los astros, porque coincidieron los abogados de la Católica con los ingenieros comerciales, y se impuso una derecha particularísima, que es la derecha neoliberal. Antes en Chile hubo más derechas más relacionadas con el campo o relacionadas con, visiones distintas, social cristianas, más vinculadas a los sindicatos, una derecha no tan de clase, pero hoy día la derecha que tú tienes es de universidades de Cotamil, centros de estudio muy de élites, de gente que no conoce muy bien la realidad, que vive en ciertos barrios, que está territorialmente aislada, y desde ahí se pretende planificar al país. Entonces, eso no es posible, eso no es política, eso es planificación central en sede neoliberal, digamos. Tú necesitas volver a los barrios, volver a tener contacto paisano con la tierra y con el pueblo. Mientras tú no tengas eso... Un poco lo que hizo Pablo Longueira en su momento cuando fue a disputar las comunas que históricamente ganaba la izquierda y ganaban. Como decía Jaime Guzmán, disputaremos palmo a palmo las poblaciones al Partido Comunista. Eso, la UDI se le olvidó, digamos, eso. A gran parte de la UDI se le olvidó. Y a estos nuevos liberales de horizontal, de universidades, como digo, Cotamil, están perdidos, están en otras, están autocontenidos, disputan sobre lo que a ellos les interesa. Pero no se dan cuenta de que el país se está, por ejemplo, secando. No se dan cuenta de que las regiones están abandonadas, que las universidades regionales, por ejemplo, pierden alumnos cada año en relación a las universidades santiaguinas. Y eso significa decapitar las regiones. No se dan cuenta de que un país así es inviable en el largo plazo. Entonces, yo ahí es donde creo que debe seguirse avanzando en este debate que se está librando en la derecha, que tiene antecedentes. O sea, yo creo, no soy ingenuo, creo que todavía prevalecen esta derecha de élite santiaguina, que es muy fuerte, digamos, neoliberal, economicista, dura, digamos, liberal dura. Y que la otra derecha se está constituyendo, pero cada vez más uno nota en las universidades que, por ejemplo, movimientos como Solidaridad, que son social cristianos, le van disputando el terreno a los gremialistas,
o que dentro de Renovación Nacional, por ejemplo, uno ve mayor presencia de sectores más vinculados a un pensamiento más agrario, más político, que emergen liderazgos populares, a veces medios populistas, pero como el de Carter, que no es alguien de clase alta, así que venga acomodado y que se instaló como se instalaban habitualmente los candidatos de la UDI. La misma Evelyn Matei es una heterodoxa, digamos, o sea, cuando se le ocurre algo y ella misma criticó el economicismo del gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse, digamos, pero ese fue su defecto. Entonces yo veo señales de que dan cuenta de que el paradigma de la dictadura no convence. No hay ni un foro universitario, ningún foro libre, ningún foro en sindicatos donde tú puedas llegar con la ortodoxia de la derecha neoliberal y puedas ganar el debate. Eso no tiene sentido. Está interesante. Durante esta semana de vuelta de mía a Última Mirada, porque Última Mirada siguió durante todo el verano, quiero traer a una serie de personas de distinta sensibilidad para que nos hablen como lo hiciste tú, a ver qué es lo que viene o qué es lo que se ve de aquí antes del horizonte en los próximos meses, porque es interesante el que uno empiece a mirar, a advertir cuáles son los fenómenos para no caer en lo que es la última y absoluta, Hugo, desastre de la política. El que tú, después de que pasó el evento, tengas que decir no lo vimos venir, cuando estaba con todas las señales mostrándose. De nuevo, claro, porque además el malestar lo último que digo, digamos, el malestar, las condiciones del malestar del 18 de octubre siguen vigentes. Gracias, Hugo.